La visita del Papa Francisco justamente ha generado una serie de reflexiones de los diversos actores políticos y sociales del país, cada uno de los cuales tiene diversas interpretaciones sobre la orientación, el sentido de los mensajes que el pontífice abordó en temas tan variados como la inclusión, la solidaridad, la subsidiariedad, la protección del ambiente y la explotación de los recursos naturales, la unidad, así como también el diálogo. En este sentido, la clase política, nos preguntamos, ¿está dispuesta a ceder posiciones en función de buscar ese diálogo? Vamos a analizarlo en nuestra primera entrevista de hoy. Byron Pacheco, doctor en jurisprudencia, ex vicepresidente del Congreso Nacional, asambleísta de Cañar por Avanza, miembro de la Comisión de Salud. Asambleísta Pacheco, bienvenido a la televisión legislativa. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos quienes nos miran a través de este medio de comunicación. Asambleísta, una primera reflexión de su parte en torno a los mensajes que dejó el Papa Francisco en nuestro país en temas como los ha citado Fabricio en la presentación de esta entrevista. El país esperó con ansiedad la llegada del Papa Francisco, que dicho sea de paso, llega en un momento muy crítico en la política ecuatoriana, y el mensaje del Papa Francisco no es otro sino aquel que le caracteriza. Primero, con sus dotes de humildad, de sencillez, pero con sus expresiones y sus frases de un verdadero sabio. Ha dejado en el corazón de los ecuatorianos un mensaje de unidad, un mensaje en el que nos indica que lo que más tenemos que cuidar es la familia, que la familia entendida como tal, como el núcleo de una sociedad, tiene que ser protegida, tiene que ser valorada, pero también tiene que ser respaldada, y en este caso por el Estado, entre otras cosas. Nos dice el Papa en su mensaje que los jóvenes están en el derecho a ser rebeldes también, ¿no? A protestar, a reclamar. Le dijo al Ecuador y le felicitaba al Ecuador por responder con dignidad cuando lo tiene que hacer y de pie. Pero también nos habló de que tenemos que proteger el medio ambiente, nos habló de que tenemos que proteger nuestros recursos naturales. Manifestó también el Papa en uno de sus mensajes, porque fueron muchos, y millones de ecuatorianos lo hemos sentido porque nos ha tocado el corazón a todos nosotros, de que las leyes no necesariamente tienen que ser lo que una persona piensa, sino lo que una sociedad requiere, y hay que saber interpretar a esa sociedad, y para ello hay que hablar con la sociedad, de que los diálogos en los diferentes países, en las sociedades en términos generales, tienen que ser incluyentes, tienen que ser diálogos absolutamente transparentes, que no dejen de lado a nadie. Decía el Santo Padre de que no se puede permitir que en un diálogo existan observadores. Ahora, ¿cómo se puede efectivamente llevar adelante ese diálogo cuando ni bien se va el Papa, resulta que ya aparecen convocatorias a plantones, convocatorias al paro nacional, vamos a preparar la huelga nacional, no queremos dialogar con el gobierno? ¿Cómo se puede llegar al diálogo si hay estas posiciones ni bien el Papa despegó en el avión de Boliviana Aviación? La gran mayoría de ecuatorianos no se pertenece a ningún partido ni a ningún movimiento político. La gran mayoría de ecuatorianos lo que quiere es trabajo. Ese ciudadano de a pie, el común y corriente. Pero que son la mayoría de los ecuatorianos. Claro. Pocos nos dedicamos a la actividad política. Y dicho sea de paso, no a todos les interesa qué está pasando en la política ecuatoriana. Lo que les interesa es trabajo, seguridad ciudadana para poder salir a las calles protegidos, para que sus familias puedan estar debajo de un techo, pero seguros. Les interesa salud, pero una salud con calidad y gratuita. Les interesa educación, pero no la educación a la que hemos estado acostumbrados. Les interesa educación con calidad. Y es por eso que tenemos que sobrepasar la sociedad en términos generales, y la clase política sí tenemos que entenderlo, de que no es posible. Y por eso mi respuesta a su pregunta, Fabricio, de que nos quieran encasillar a los ecuatorianos en dos sectores, polarizar a la sociedad ecuatoriana. Por un lado, aquellos que creen que todo lo que dice el oficialismo es acertado y es correcto al 100%, que no son susceptibles de cometer errores. Y aquellos que se ubican en la vereda opuesta, que se consideran oposición, ya sea de derecha, de centro o de izquierda, porque también hay oposición de izquierda, que creen que todo lo que dice y que todo lo que hace el gobierno es algo equivocado. O sea que para los de oposición, nada de lo que ha hecho el Ejecutivo y el presidente Correa en estos 8 años ha servido. Y para grupos oficialistas también radicales que creen que todo lo que dice la oposición no sirve para nada. Así es que esa tercera línea en donde están la mayoría de los ecuatorianos son aquellos en los que yo me encasillo, en los que creemos que lo positivo
se lo tiene que reconocer como positivo. Aquello que en la Asamblea Nacional tengamos que apoyarlo porque viene del Ejecutivo, ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, siempre que beneficie a la mayoría de los ecuatorianos. Pero en algo que no coincidamos. Hoy le firmé un proyecto a Pepe Acacho respecto de unas reformas a la ley de tránsito y transporte terrestre. Y es de oposición, y no me identifico yo con la oposición, pero lo veía una propuesta sana que va a beneficiar a muchos ecuatorianos. ¿Por qué no hacerlo? La oposición tiene que entender de que es un gobierno electo democráticamente. Y tiene que entender la oposición y el gobierno que existe una franja intermedia, que estamos en nuestro derecho a decir sí a lo bueno y no a lo malo. ¿En dónde está el problema? Lo lamentable es, estimados amigos, y que me da mucha tristeza como ciudadano, como ser humano, como ecuatoriano, de que no podamos ponernos de acuerdo en cuestiones mínimas. En el Ecuador en estos últimos 8 años no hemos podido llegar a acuerdos mínimos. El diálogo tiene que ser incluyente, el diálogo no puede ser condicionado, el diálogo tiene que tener apertura. ¿Por qué nombrar un juez de conciencia que diga estos son buenos y estos son malos? Pero por supuesto. Aquí la clave entonces, asambleísta, sería ceder posiciones en cierta medida. ¿Hasta qué punto hacerlo y hasta qué punto también tanto el oficialismo cuanto la oposición estarían dispuestos a ceder? Buscando interlocutores o mediadores éticos y morales que tengan convocatoria. ¿Y quiénes son esos? La academia, por decir algo. Siempre ha sido respetable la academia. La conferencia episcopal. La conferencia episcopal que está revestida hoy en día de características morales, éticas y convicciones de querer el bien para los ecuatorianos. Oiga, pero ¿Por qué no convocar? Uno pensaría en el tema de la conferencia episcopal luego de la visita del Papa, la posición de Monseñor Trades, pero sí coincide, pero coincide. Sin duda. Pero en el tema de la academia, allí también pues hay algunos académicos que son rectores, decanos de universidades, catedráticos universitarios que han tomado postura. Exacto, están jugando a ser políticos. Lo perfecto, y eso se ve en las redes sociales. Fabricio, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si nos podemos ahurgar y a expulgar tratando de encontrar al ser perfecto, no vamos a terminar nunca. Aquí no hay ángeles ni arcángeles. Mire, pero también hay posiciones asambleístas. Aquí, por ejemplo, yo me debo a una organización política, Avanza. Usted nos ha visto aquí apoyar tesis del Ejecutivo. Aquí nos ha visto frentear, respaldando temas como la misma ley de comunicación con la que yo comparto, ¿no? De que pueda ser una herramienta mal utilizada en determinadas circunstancias, esa es otra cosa. Pero que era una ley necesaria para el país y que se la tuvo que dar por mandato constitucional, nuestros votos estuvieron allí. Un código orgánico integral penal, reformas al código civil, resoluciones que defienden soberanía del Ecuador. Pero todo eso de acuerdo. Que eran aliados. Pero este rato no somos aliados y hoy estuvimos por aprobar reformas al código orgánico integral penal. Pues mire, aquí se pretende en determinadas circunstancias seguir la política tradicional, de que dejé un espacio en el gabinete y dejé un espacio administrativo con una organización política y me tiene que convertir en enemigo. No, yo admiro mucho al presidente de la República y yo lo seguiré respaldando al presidente de la República. Lo que lamento es que este desmejoramiento en su imagen no se deba solamente al desgaste que por naturaleza tiene el poder, sino se deba a que tiene interlocutores afines a su gobierno o miembros de su partido que le hacen mucho daño en las formas de decir las cosas y en el contenido de decir las cosas. Eso también ha sido algo que va llenando el vaso de la paciencia y que la gente se ve incómoda. Son los mismos rostros que a veces no saben decir las cosas, dándoles hasta el derecho a la duda. Pueden ser hasta bien intencionadas las frases que se pronuncien, pero ya hay un estilo desgastante, ¿no? Todo esto ha llevado a que la gente salga a protestar por el 40% del retiro de las pensiones jubilares, por los fondos de cesantía. En eso votamos en contra y seguíamos de aliados en su momento. No se olviden que éramos aliados en ese momento. Hoy con el tema de herencia y de plusvalía, yo lo he dicho a ustedes, lo he dicho al país, el fin es loable. El propósito, bien, se justifica, redistribución de la riqueza y todo lo que quiera, pero el camino es incorrecto. Y la parte política, como se manejó el tema de herencias, eso ni un enemigo lo hacía, ni un enemigo. Falló comunicación y falló quienes manejan la parte política. En el tema de plusvalía, que bajen los precios de los terrenos con una ley, completamente de acuerdo, pero si revisamos y tenemos 7 u 8 impuestos y este se suma uno más, porque así están las cosas, conozco de la materia,
No estamos ayudando absolutamente en nada, los precios no bajan por decreto. En el tema de herencias, mire, cuando lo anunció el presidente aquí en esta asamblea, el 24 de mayo, en el informe de la Nación, dijo, vamos a gravar con el 75% de impuestos a quienes evaden y eluden impuestos, a los grandes patrimonios que bajo la figura de fideicomiso se van del país. Eso lo aplaudimos, pero después apareció todo lo que ustedes vieron y en qué terminó, en lo que está pasando este rato en las calles. Mal manejo político, Fabricio, del tema. Muy claro. Gracias, asambleísta, por la gentileza. Gracias. Doctor Byron Pacheco, asambleísta por el partido Avanza, quien justamente nos ha presentado su posición en torno a una valoración de los mensajes que nos ha dejado el Papa Francisco, particularmente aquellos vinculados al diálogo y cómo la clase política ecuatoriana debe analizarlos, valorarlos, reflexionarlos en función justamente de buscar ese diálogo.